porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañé, iniciamos nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos ya en el Éxodo 25 al 31. Queremos mirar un poco estos capítulos. Iniciamos con una breve introducción para que podamos entender lo que la palabra de Dios nos trae desde este capítulo 25 al 31. Es la organización del culto. De cierta manera, estos capítulos son los menos leídos, ¿verdad? Sobre todo en la parte litúrgica. Porque comienza a describir cómo tienen que ser los ornamentos, cómo tiene que ser la lámpara, cuántas argollas tiene que tener el arca, cómo tiene que ser la mesa de los panes, cómo tiene que ser la morada, etcétera, etcétera. Entonces, son elementos que muchas veces incluso puede ser que nosotros no lo entendamos muy bien, ¿verdad? Y entonces, muchas veces se obvia la lectura de esta parte de la Biblia, porque no nos parece muy trascendente. Y de cierta manera lo es así, ¿verdad? Pero por lo menos nosotros vamos a ir leyendo y vamos a conocer la Biblia, ¿verdad? O sea, vamos a saber que estas cosas existen y sobre todo el por qué, ¿verdad? Tenemos que explicar un poco también y nosotros tenemos que estar familiarizados con estos elementos que aparecen aquí. Porque el autor sagrado, recuerden que cuando está haciendo una reflexión y mete ciertos elementos dentro de la Biblia, es porque para él o para la comunidad esos escritos son importantes. Upeare cuando viene dentro de la Biblia, o si no, cuando íbamos ahí, o si no, cuando moimos ahí en tema hoy, lleva. Si decíamos que es una recolección, que es prácticamente un deseo de organizar los elementos que ellos tenían a disposición, pudieron haber dejado simplemente al costado eso y decían, esto no entra en la Biblia, ¿verdad? Así sencillamente, porque ellos están organizando con fragmentos, muchos fragmentos, perícopas que tenían en ese momento, pero en forma independiente. Esto que se está refiriendo directamente a la organización del culto, ciertamente que era un elemento independiente totalmente, ¿verdad? De todo lo que nosotros estuvimos leyendo hasta ahora, sobre la conclusión de la alianza, la ratificación, incluso decíamos que era un elemento que el autor sagrado lo pone ahí como para decir, bueno, con esto ratificamos todo lo que ya se dijo hasta ahora. ¿Y por qué lo pusieron también eso? Y porque nosotros dijimos también que había sido esos escritos eran independientes, ellos los van organizando, los van poniendo como si fuese un solo texto, y entonces para darle de nuevo aquella fuerza necesaria, vuelven a poner este último texto del capítulo 24, diciendo que es una ratificación de todo lo que ya se había dicho. Ahora lo que viene a continuación, desde el capítulo 25, nosotros nos damos cuenta que son instrucciones para la morada, cómo se tiene que hacer el templo, cuáles son los elementos que deben tener el templo, detalle por detalle. Entonces, de por ando estamos llamando a pico se me hay cuase, llevan va el color, papel y puruana, mopo moñana, va ella para la cortina, va ella para la mesa, etcétera, etcétera, estos detalles. Teológicamente, sobre todo, tenemos que entender, porque en la Biblia después lo leemos desde el sentido teológico. Vamos entonces a los aspectos teológicos para que después podamos leer estos capítulos del 25 al 31 y también lo que sigue después, del 35 al 40, vuelve a retomar esto. Se refiere directamente sobre lo que se llama la morada o sobre el templo, es decir, donde Dios, imagínense, Yahvé mismo va a permanecer. Estamos dando pasos muy concretos ahora en cuanto a la construcción del templo. Entonces uno tiene que pensar, ¿cuándo se habrá escrito esto? Porque nosotros hasta ahora tenemos que volver a tomar conciencia y decir que estábamos caminando por el desierto. Ñandengo ñase inauguré de la esclavitud.
Y de repente en el capítulo 19 nos encontramos frente al monte Sinaí. Ahí Moisés, que sube a la montaña, recibe todas estas leyes, todos estos códigos. Ahí en el capítulo 24, desde el 12 al 18, decíamos que nos hace como una introducción general de todo lo que viene de aquí en adelante hasta el final, hasta el capítulo 40 prácticamente, ¿verdad? Vuelvo a recordar simplemente, porque aquí es como esa conclusión por una parte de lo que estuvimos haciendo, pero por otra parte es lo que va a venir. Porque también con esto, ya teológicamente estoy adelantando algo, lo que el autor sagrado quiere decir que la construcción del templo no fue también una ingeniería humana simplemente. Ñande la yayapo, ñande la ñamuá la templo, ñande más o menos ya calcula jaisa. No, eso no se puede. ¿Quién fue? Y Dios mismo el que te dictó, Dios mismo el que le dijo a Moisés, así tiene que ser. Entonces ya se dan cuenta por dónde está caminando la cuestión. Entonces la ubicación de estos elementos, ¿verdad? No lo ponemos, el autor sagrado, como nosotros actualmente en los libros ponemos, ¿verdad? Como un apéndice, ¿verdad? Ya al final, como un apéndice en el Señor, en el sentido de que estos textos completan ciertos elementos de todo lo que fuimos diciendo. Para el autor sagrado esto no es un simple completar de todo lo que nosotros fuimos diciendo. O en el momento en que Dios les dice, bueno, construyanme un templo porque yo quiero habitar en medio de ustedes. Aquí la idea teológica es siempre esto, quiero habitar en medio de ustedes, quiero estar siempre presente en medio de ustedes. Esto sería entonces lo que después en el Nuevo Testamento nosotros llamamos el reino de Dios. Solamente que después tenemos que ver en nuestra relectura del Nuevo Testamento qué significa el reino de Dios, la presencia de Dios en medio de nosotros, el lugar donde Dios ocupa nuestra vida. Bueno, estos detalles iremos viendo aquí entonces, reflexionando sobre estos aspectos, ¿verdad? Principalmente teológicos. En primer lugar, no tenemos que insistir mucho en que estos textos tengan una unidad. No hace falta entonces. ¿Por qué? Y porque bueno, es como que viene un arquitecto con un ingeniero y comienzan a escribir, esto tiene que ser así, 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 ¿verdad? Entonces no hace falta que yo le busque una unidad completa, sino que él te está hablando de cosas bien concretas que se tienen que construir y que se tienen que hacer y que tienen que significar algo. También hoy en día, cuando nosotros hacemos los templos, siempre con el arquitecto uno más o menos va planificando y dice, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero significar? ¿Cómo tendría que ser el diseño? Toda esa estructura, ¿qué tiene que significar? Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, ahí está la imaginación que sale desde adentro. Y así también, por eso, no es necesario, ¿verdad?, insistir mucho, ¿verdad?, en que el texto de estas unidades donde se dan las instrucciones, nosotros encontremos siempre esa unidad concreta, ¿verdad? Esa unidad de que fue repensada todos los elementos, etc. No, son materiales que se fueron encontrando y después que se fueron poniendo uno al lado del otro. Ahora, la razón que nosotros encontramos aquí, por un lado, se trata de unos textos cargados de detalles que a la sensibilidad del lector resultan hasta superfluos, diremos. Y bueno, vamos a ir mirando un poco y vamos a ir leyendo esto y qué significa, por qué nos parece que son superfluos y por qué a nosotros nos parece entonces que la repetición sobre todo de esto parece que es algo que está sobrando dentro de estos capítulos. Volvemos enseguida con esta cuestión en más Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial,
SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Juan dice que sí para Ñande Yarañé. El domingo 23 de junio, nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñande Yarañé, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yarañé con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de estas y otras mejores ofertas por el Día del Padre. Comuníquese al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Y seguimos con Ñande Yarañé y volvemos con eso que estábamos diciendo anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué estos elementos así dentro de estas dos unidades? Digo dos unidades porque va desde el 25 al 31, hasta ahí vamos a tener la descripción de cómo tiene que ser la morada, cómo tiene que ser todos los elementos del culto. Nos preocupamos entonces del templo. Y después también desde el 35 al 40, que va a continuar. Pero estas dos unidades, ahí en el medio hay otra glosa, otra pequeña unidad, se dan cuenta que se va introduciendo entre estos textos. Tiene siempre un objetivo, tiene siempre una finalidad. Para el lector sagrado no es que se pone por poner nomás allí en ese lugar, a pesar de que los fragmentos, ¿verdad?, después se van construyendo como si fuese un solo sentido, sobre todo el sentido teológico. No se entiende en realidad, ¿verdad?, qué diferencia puede haber respecto a la adoración de Dios si las argollas, por ejemplo, para cargar el arca son 4 o 6. O sea, ¿cuál sería la diferencia si son 4 o 6? ¿Será que tiene un significado el número 4? Podría ser, porque nosotros sabemos también que la cabalística numérica bíblica es muy interesante. Y si tiene 6, ¿y cuál sería el significado si tiene 6 y no 4? Entonces, ¿viste? Por ahí tenemos que ir pensando. Tenemos que ir entonces, porque o si no se nos vuelve superfluo. Nosotros no entendemos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que contarte todo que aquí pusieron 6 o que aquí pusieron 4 argollas, etcétera? Si eso es necesario y es fundamental para que yo pueda adorar o no a Dios, ¿verdad? O por qué, por ejemplo, si las medidas de las cortinas que forman la morada son precisas, ¿verdad? O si se exceden un poquitito,
medio osaingopá, lleva medio en b, más allá de lo establecido. ¿Por qué eso se pone y por qué se dice, verdad? Por otro lado, tenemos que saber que nuestra paciencia parece colmarse cuando vemos que el autor casi reproduce, escuchen bien, en el capítulo 35 y 40, que son estas dos unidades, decíamos, del 25 al 31 en primer momento, se va describiendo detalle por detalle cómo tiene que ser, o cómo tienen que ser estas medidas en la construcción del templo, de la morada, con todo su ornamento. Y después, en esta otra unidad, del 35 al 40, os repetí prácticamente la misma cosa. Parece que agarró y comenzó a copiar, solamente que van cambiando, ¿verdad?, los verbos, solamente el cambio, harás, viste, en futuro, reyapota peisa, y después del 35 al 40 te copia prácticamente lo mismo, y lo que cambia es el verbo. Ahora te pone en pasado, hicieron, pero otros y Curiñe pone una vez, y claro, tiene razón, del 25 al 31, te dice, harás de esta manera, tiene que ser de esta manera. Y bueno, oye, papá mágico ahí, entonces ahora es como que está mirando, del 35 al 40, dice, hicieron de esa manera, hicieron de aquella manera, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera están describiendo la construcción de la morada y cada objeto de la morada, es decir, cada objeto del templo. Ahora, nosotros tenemos que saber que no sería correcto, ¿verdad?, esta actitud del autor atribuir a que es un texto antiguo nada más, ¿verdad? Entonces ya no, porque es un texto antiguo y era la forma como se escribía, y que en aquella época se aceptaba el estilo literario de la repetición, etc. Pero no es entonces una respuesta tan linda que digamos, o tan completa. Ahora, la repetición entonces para nosotros aquí no es caprichosa. No es que repite por repetir, te dando sino que ¿cuál es el objetivo aquí? Siempre en la Biblia todo lo que se escribe, hasta cualquier puntito que se pone, por decirlo de esta manera, siempre encierra un mensaje, siempre te quiere decir algo. Y así también algunos detalles de la primera parte que no se repiten tanto con así con precisión, sino que estos son más bien accidentales o merecen ser leídos cuidadosamente. Vamos a leer entonces, ¿verdad? Esto que son un poco accidentales, así que nos parecen a nosotros, ¿verdad? Entonces, los comentaristas e historiadores incluso discuten si esta descripción de la morada fue escrita en los tiempos en que el templo de Salomón, escuchen bien, estaba aún en pie. ¿Esto será que se escribió cuando el templo de Salomón todavía existía, estaba todavía en pie, o ya se había destruido? Entonces, si estaba todavía en pie, podría ser en el tiempo de Josías, por ejemplo, uno de los grandes reyes, Josías, uno de los grandes reyes, que es justamente uno de los grandes reformadores también del aspecto litúrgico en Israel. Es el que lucha verdaderamente contra la idolatría, ¿verdad? Es el que centraliza prácticamente toda la cuestión litúrgica, toda la cuestión sacrificial en el templo de Jerusalén. Es como decir, bueno, aquí es el único lugar donde Dios se va a manifestar, donde Dios se manifiesta. No es que cada uno pueda hacer lo suyo, cada uno puede llevar entonces donde quiere a hacer un altar y ahí ofrecer sacrificios. Entonces él comienza a centralizar. Entonces, ¿será que es durante este tiempo de Josías en que se escribe esto, donde él quiere dar peso, quiere dar fuerza a todo lo que significa el templo de por sí con todos sus ornamentos? ¿O será también que fue después de la destrucción en el año 587? Recuerden que Nabucodonosor entra en el 587, 86, entonces los lleva al exilio. Y entonces, ¿será que se escribió en ese tiempo todos estos detalles sobre el templo, cómo Dios quiere que sea su morada? La cuestión entonces no es solo cronológica. Si fue escrito cuando el templo estaba en pie, la narración tendría como intención confirmar que el templo de Salomón se ajusta a lo solicitado por Dios. Es decir, ellos tienen ahí el templo de Salomón. A ver el templo de Salomón,
ñandere non depeño y el templo de Salomón. Entonces, cuando el autor sagrado está escribiendo esto, ¿qué será lo que te quiere decir? Ah, mira, este templo que nosotros tenemos aquí enfrente verdaderamente es el templo que Dios había dictado, que Dios había dicho cómo tendría que ser. Se ajusta verdaderamente a aquello que Dios quiso. Se ajusta a aquello que Dios le había dictado y le había dicho a Moisés. Entonces se dan cuenta, si es que, vuelvo a repetir, esto, la narración tendría, ¿verdad?, como intención confirmar este aspecto cronológico. Si el templo en ese tiempo estuviese todavía intacto, si no fuese todavía destruido. Como para decir, mirache, Salomón siguió verdaderamente lo que Dios le dijo a Moisés y cómo tendría que haber sido el templo. Muy bien, vamos a seguir reflexionando entonces un poquito más sobre este capítulo que nos presenta el Éxodo 25. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Juan dice que sí para Ñande Yarañe. El domingo 23 de junio, nos encontramos al gran Caruguazú de Ñande Yarañe, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yarañe con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí.
Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos en este bloque reflexionando principalmente sobre los capítulos, yo digo así sobre los capítulos porque es una introducción general sobre todo el sentido teológico que encontramos en esta narración del Éxodo 25 al 31. Nosotros miramos más bien aquí para no también entrar y ser aburridos, más bien desde el aspecto teológico ahora, no tanto del aspecto histórico o del aspecto muy de los detalles en que entra y nos va narrando estos capítulos del 21 al 31 y que después también vamos a encontrarlo del 35 al 40. Decíamos que esa primera suposición es que si se narró durante la existencia del templo de Salomón es para decir, bueno, verdaderamente el templo de Salomón es un templo que siguió las órdenes de Dios, así como Dios quiso. La construcción del templo fue de acuerdo a la intención y al deseo de Dios. Salomón lo mandó a hacer de acuerdo a eso. Bueno, esta sería entonces una primera interpretación, ¿verdad? Así lo que Dios había dicho en el Sinaí, con las debidas adaptaciones a la forma de un templo estable, ¿verdad? Porque antes era una carpa. Ahora, si fue escrito después de su destrucción, la intención sería ofrecer un modelo, escuchen bien, un modelo para la reconstrucción futura y otorgarle continuidad con el templo solicitado por Dios a Moisés. Ya entendé, vaina. El asunto es que después el templo fue destruido. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Se destruyó. Ahora, yo digo, bueno, este templo que está aquí frente a mí es el templo que verdaderamente Dios quiso. ¿Es igual a aquel templo que Dios había dictado a Moisés? ¿Es igual a eso? ¿O aquí nosotros salimos de toda estructura? Salimos de todo aquello que Dios había dicho. Entonces esto es mucho más interesante aún, ¿verdad? Porque entonces es como decir, mira, esto es lo que Dios había dictado y le había dado a Moisés. Ahora, se hizo la construcción, según Salomón, ¿verdad? Que todo responde al pie de la letra, al dedillo se siguió todo el plano arquitectónico que Dios había dictado. Muy bien, tenemos entonces el templo que Dios quiso. Después viene y se destruye. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora pasa lo siguiente, que viene la reconstrucción. Y de nuevo la pregunta, ¿cuál sería? ¿Este templo que se está construyendo verdaderamente responde a aquello que Dios quiso? ¿O será que es un templo que ahora va de acuerdo de nuevo al ojo o al deseo del arquitecto, de las personas que lo están construyendo? Pero él entonces te legitima y te dice al mismo tiempo, no, la intención es más bien ofrecer un modelo para la reconstrucción. Y claro, aquí entonces sería ya todo lo que está escrito aquí del capítulo 21 al 31 sería como decir, bueno, entonces el plano del templo, esto sería como el plano del templo, como tiene que ser todo. Por lo tanto, yo estoy justificando y estoy diciendo, esta reconstrucción del segundo templo responde directamente a aquello que Dios había querido. Además, ya no digo que responde, esto es lo que Dios le dictó a Moisés. Esto es lo que Dios quiso verdaderamente cuando le dictó a Moisés. Y bueno, por lo tanto, lo que no ha obtenido demasiada atención de los investigadores es la posibilidad de que haya sido escrito durante el tiempo del primer templo. Es decir, entonces, todo esto, como algo resignificado, se le vuelve a dar una significación en función siempre de la situación del cautiverio y ausencia del templo en Jerusalén. Claro, como ellos cuando estaban cautivos no tenían ningún templo, no tenían donde ofrecer sacrificio, nos dice, ¿verdad?, el Salmo. Se puede pensar que esta opción es una suerte de ecletismo que busca quedar bien con unos y otros, pero también puede ser vista desde otro ángulo, a nuestro criterio más creativo. Leído así, nos encontramos con una comprensión más cercana a la forma en que el texto actual es presentado en la narración bíblica. No puede escapar nuestra sensibilidad
que la narración nos introduce a la secuencia literaria que nos llevará a esta morada del Sinaí al templo de Salomón. Es como ese proceso, decíamos, inaugurado durante la restauración en el año 515 a.C. En esta línea de lectura nosotros observaremos algunos aspectos históricos y teológicos, que es justamente lo que queremos hacer. Comencemos primero con los aspectos históricos, decíamos, o sea, qué significa dentro de la historia, por qué estos elementos dentro de la historia para la construcción del templo. Si seguimos la línea histórica del Antiguo Testamento, nos marca, debemos tener en cuenta que la descripción de la nota se efectúa considerando que debe construirse para una trasladada manera, ¿verdad?, de tener y de concebir el templo, es decir, el templo que puede ser trasladado de un lugar a otro. De una manera, entonces, que el templo pueda estar siempre acompañando, ¿verdad? Asimismo, por ejemplo, en el desierto, este carácter móvil, el hecho de que el templo se pueda mover del templo, puede ser una crítica al templo establecido y anquilosado de Jerusalén. Pero, en todo caso, el templo que ha establecido Dios, ¿verdad?, y anquilosado en Jerusalén, pero en todo caso no había otra alternativa que describirla como una tienda portátil. Esta tienda, construida al pie del monte Sinaí, acompañó a Israel en su peregrinación y fue de ello un lugar de adoración, hasta que el templo de Salomón en Jerusalén la reemplazó. En su peregrinar estuvo ubicada en Silo y luego en Gabaón. Estos son los lugares entonces donde nosotros podemos mirar, donde se conservan algunas ruinas, ¿verdad?, de lo que fue en aquel tiempo la construcción de estos templos, lo que fue el lugar, ¿verdad?, la morada de Dios, como lo decimos. Hay ciertos textos que parecen indicar que en determinado momento el arca se separa de la morada y ambos siguen caminos distintos. Y bueno, queridos amigos, volvemos enseguida reflexionando sobre la palabra del Señor, sobre este capítulo que nos va a hablar principalmente sobre la organización del culto. Estamos en el capítulo 25 del libro del Éxodo 25. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Juan dice que sí para Ñande Yarañé. El domingo 23 de junio, nos encontramos al gran Caruguazú de Ñande Yarañé, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas, les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yarañé con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén.
Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Nos visitan los del movimiento familiar cristiano, sobre todo la parte de los jóvenes. Entonces, Miguel, ustedes tienen sus signos, tienen sus símbolos también, ¿verdad? Como movimiento. Sí, así mismo. Bueno, y explicar un poquitito cómo utilizan esto, qué es lo que significa. Bueno, acá como si se pueden fijar, esto es lo que sería el logo del movimiento familiar cristiano a nivel juvenil. Bueno, vamos a comenzar explicando por parte qué específicamente significa. Primero comenzamos con la base, que sería el piso, que es Dios, ¿verdad? Porque Dios siempre es la base de todo. Sí. Luego continuamos con las paredes, ¿verdad? Que vendrían a ser mamá y papá, porque mamá y papá siempre son los pilares dentro de lo que sería la familia, ¿verdad? Y el techo, que vendría a ser el matrimonio. El matrimonio es algo fundamental dentro de lo que sería una familia para que esté totalmente completa. Claro. Luego vamos a lo que sería el joven, ¿verdad? Que está en color verde. ¿Por qué en color verde? Porque el joven siempre debe representar la esperanza. La esperanza de que puede lograr un cambio para un bien mejor dentro de su familia. Luego seguimos con lo que sería la cabeza en llama, que representaría el fuego del Espíritu Santo. Que el joven debe estar empapado del Espíritu Santo y así poder hacer buenas obras. Luego tenemos otros detalles que serían las patas diferentes. No sé si se dan cuenta que hay uno más largo y otro más corto. Eso significa la diferencia, la diversidad de jóvenes que existen y que cada uno forma parte importante dentro de lo que sería la familia. O sea, no se le excluye a nadie, todos son bienvenidos. Y hay una pata que está, digámosle, fuera, lo que sería el hogar. Eso significa joven en salida, que el joven, como el Papa pide que seamos iglesia en salida, entonces eso representa que el joven debe no propiamente quedarse en su capilla, en su parroquia, sino salir a lo que sería la sociedad y lograr un cambio. No solamente quedarse en su respectiva, digámosle, zona de confort y ahí nomás hacer el cambio y que los demás que no importe, ¿verdad? Sino que tratar de hacer un bien mayor y que la sociedad entera vaya cambiando con eso. Qué bien, che. Muy interesante. Sobre todo me gustó. Usted se adelantaba al Papa Francisco, ya. Y claro, iglesia en salida, jóvenes en salida, la pendepuyo, cabe hoy. Pues eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta. Y eso es lo que quiero, eso es lo que quiero que verdaderamente se haga, ¿verdad? Que los jóvenes, por eso jóvenes para los jóvenes, pero en salida. Cuando haya cambiado la año de programa arera. En vez de jóvenes en familia, jóvenes en salida. Y ustedes van a venir con su logo ahí. Bueno, Néstor. Y estos pedos se consigue entonces con los jóvenes después. Estos pedos son capaces después de salir, de traer a otros jóvenes, atraer a otros jóvenes. Evangelizar joven por joven, padre. Y se hace, pero se logra. Sí, esa es la misión. 8 años me dijiste que vos estás ya con esto. 8 años dentro del... ¿Y tu experiencia qué tal? Y muy buena, padre, muy buena. ¿Ah, sí? Muy buena porque realmente se nota el trabajo que uno realiza a través de estos materiales que se nos presentan, ¿verdad? Nosotros como matrimonio también hemos crecido bastante y se nota mucho también en los jóvenes cuando uno está dentro de este caminar cristiano, ¿verdad? Es muy, muy positivo el cambio que
que el joven realiza en Ya. realizando estos materiales. Yo estuve poco tiempo ahí en la parroquia María Auxiliadora, ¿verdad? Pero comenzamos justamente ahí con el grupo porque se entusiasmaron con los jóvenes, ¿verdad? Comenzó un grupo. Pero a mí me gustaba siempre que hagan las cosas bien así sistemáticas, ¿verdad? Entonces comenzaron con esto y verdaderamente eso que vos estás diciendo es cierto. Yo también estoy de acuerdo con usted. Y conté que comenzaba ahí nomás. O sea que si se usa bien este material, verdaderamente le llega al joven. Realmente y veo que sí. es taller en realidad, no es hablarle y tenés que ser así, tenés que ser así, no. Sí, Actividades concretas, ¿verdad? El joven se asusta, padre, a veces porque dice, no, quiero me voy a ir todo el lunes a viernes, estoy en el colegio, me voy a traer un libro a estudiar otra vez. Y no es estudiar un Claro, libro, claro. Es una ayuda para su día a día. Claro. Así como dijo Miguel, ayudarle a que sea más obediente en la casa principalmente, ¿verdad? Y uno va a Tu hijo veo que está obediente, pero 13 años me dijiste. Sí, él sí. Muy, Pues muy obediente. le pegado porque lee el libro. No, no. Porque sigue. No le pega. No le Mi pega. hija lo que cae sudita, Ya. pero... ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 10 años. Bueno, pues chiquitita todavía. Sí. Eh. Pero viene realmente muy bien. Estos materiales ayudan muchísimo a los jóvenes, también a los adolescentes. Y también a nosotros como matrimonio, como le dije, padre, tenemos nuestro libro también que desarrollamos. Y muy bueno, son herramientas que el MFC nos da y que tenemos que aprovecharlo al máximo por nuestra familia. Ya. Bueno, Luz, dame un poco ya un mensaje, vamos a los mensajes porque en el tiempo corre y no hay en el reloj, ¿eh? Y invitarle ahí a la familia, a los jóvenes. Sí, para mí es esencial que se animen a participar, a ser parte de este movimiento, no solamente porque van a encontrar, van a cambiar espiritualmente en su formación, sino que van a encontrar personas que le escuchen, que sepan sacarle muchas veces de las situaciones que personas cercanas a ustedes no saben cómo hacer. El movimiento te ayuda muchísimo en eso, te ayuda a crecer personalmente a nivel. A mí me ayudó muchísimo también en la universidad a poder expresarme mejor, a poder no tener miedo en hablar en público, por ejemplo. Te ayuda en muchísimos aspectos que vos ni siquiera te imaginas. Así es que le animo al joven a que sea parte de esto, al joven y al adolescente, y también a los matrimonios, que no tengan miedo de agarrar ese desafío y de ayudarle y apoyarle a todos los jóvenes. ¿Y ustedes tienen así reuniones, por ejemplo, a nivel latinoamericano, a nivel mundial? Sí, justamente el año que viene es nuestro El Ajo, le llamamos. Que ¿El Ajo? Sí, encuentro. Ajo. El Ajo. Encuentro Latinoamericano de Jóvenes. Ya. Posiblemente va a ser en Costa Rica. Así es que nos vamos a reunir todos los jóvenes del movimiento a nivel ¿Quién te paga? ¿Vas a Latinoamérica. trabajar vos o te paga el movimiento? Y desde ahora estamos trabajando para que te pague tu irnos. pasaje. Sí. Voy a colaborar contigo. Gracias. Gracias. Bueno, y vos, Federico. Sí, y también así como mencionaba Luzma, el movimiento familiar cristiano del Departamento Juvenil estamos con los brazos abiertos para recibir a los jóvenes y a los adolescentes. Nosotros que estamos hace ya unos años dentro de lo que es esto, tuvimos un cambio dentro de lo que es nuestra persona, y todo esto lindo, estas cosas que vivimos, los encuentros, las actividades, tantas cosas que nos llena, que nosotros nos hace bien. Nos gustaría que otros jóvenes también pudieran vivir esto de lo que nosotros fuimos parte, ¿verdad? Y nada, le esperamos a aquel que quiera acercarse a nosotros. Este año tenemos un encuentro nacional de jóvenes que se quiere realizar este 27-28 de septiembre, y que va a estar prácticamente para todos los jóvenes a nivel nacional. Va a ser un encuentro deportivo, cultural, donde vamos a tener la posibilidad de compartir con diferentes jóvenes del país. Qué lindo. Bueno, Miguel, tu mensaje. Sí, yo más que nada quería animar a todos los jóvenes a que se sumen al movimiento, no, o sea, no necesariamente al movimiento familiar cristiano nada más, sino que hay muchos espacios dentro de la iglesia en los que un joven puede participar, que no se crea ese cuento de que el joven es el futuro. No, el joven es el presente. Hoy hay que digámosle, trabajar, hoy hay que dar ese paso adelante, seguir para poder ir progresando siempre, ¿verdad? Y así animar a los jóvenes que no se queden en sus casas. Sabemos que muchas veces es difícil ir a la iglesia porque estamos en el cuento de que la iglesia es aburrida, de que vos te vas ahí y vas a rezar nomás luego todo el día, ¿verdad? Y ¿qué importa? Yo puedo rezar desde mi casa, ¿verdad? Y no, tenemos que acercarnos a Dios porque eso es importante, ¿verdad? Claro. No, y a mí por eso hace rato cuando te hablaba de doctrina social de la iglesia, que encontré ahí
si verdaderamente se desarrolla bien, te hace entender que la vida de la santidad que se encuentra en tu vida de sociedad. Te hago decir la doctrina social, es decir, entrar en la sociedad verdaderamente. Y desde ahí entonces tenemos que encontrar nuestra santidad. Bueno, Néstor, concluimos contigo y después ya vamos a la palabra de Dios. Sí, padre. Bueno, invitarles siempre, como dijo Miguel, también a todos los jóvenes para participar, que no tengan miedo de acercarse a nuestro movimiento, también a los matrimonios. Van a encontrar en las distintas parroquias de Asunción, estamos en 37 parroquias en Asunción, con el movimiento familiar cristiano. De las 37 parroquias, están 7 parroquias con el departamento juvenil. Acérquense matrimonios, acérquense jóvenes, y que aquí van a encontrar también muchas cosas buenas, hablar de Dios, evangelizar y ser evangelizadores de otros jóvenes y de otros matrimonios. Muy bien, muchísimas gracias, Néstor. Leyendo un versículo de la palabra de Dios, en esta oportunidad tomamos del profeta Isaías, lo que nos dice en el capítulo 49. Recuerden que Isaías es el segundo Isaías, el deutero Isaías, por lo tanto, el mensaje ya es de mucha esperanza. Y fíjense lo que nos dice aquí en el versículo 14. Dice, Sión decía, el Señor me abandonó, mi Señor se ha olvidado de mí. ¿Se olvida una madre de su criatura? ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabada en las palmas de mis manos. Tus muros están siempre ante mí. Qué lindo, queridos jóvenes, querida familia, esta palabra de Isaías que es llena de esperanza. Algunas veces nosotros podemos pensar, así como comienza este versículo 14, Sión decía, pero la de familias añan de hoy muchas veces ya calculadas, ya venían de Yara, el Señor me abandona. Seré yarei. Entonces, Tekunda sepu acamo abima se yupe hoy, se yeje hoy. Y sin embargo dice, el Señor jamás se olvida de nosotros, y nos hace esta comparación hermosísima de una mamá. Se olvida una madre de su criatura, no se compadece del hijo de sus entrañas. Sabemos bien que esta pregunta es una pregunta retórica, es decir, que nosotros ya conocemos la respuesta. Y la respuesta es de un Dios que nos acompaña, de un Dios que está presente siempre. Y es eso lo que nos proponen estos jóvenes que hoy vienen también. Un Dios presente, pero en nuestra propia historia, en nuestra propia familia. Upe veñan de Yeyujona, veñan de Yara. Ape veñan de Poyayanas, ese añañe Mombarete, Yaguatapona Mijanma y lleva. Pidamos esta gracia y agradeciendo también a estos jóvenes que vienen a entusiasmarnos y a decirnos, a proponernos caminos concretos para nuestra familia y para nuestros jóvenes, de seguir creciendo en nuestra dignidad como hijos de Dios. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. San Juan dice que sí para Ñande Yarañé. El 23, domingo 23 de junio, nos encontramos al Gran Caruguazú de Ñande Yarañé, porque San Juan nos llama a todos. Comidas típicas vamos a encontrar en el Colegio Inmaculado Corazón de María. El 23 de junio, desde las 11 horas. Les esperamos a todos y es una forma de apoyar a la Fundación Ñande Yarañé con la evangelización a través de los medios de comunicación. San Juan dice que sí. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñandeyara Ñe'e les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Seguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e y estamos reflexionando sobre el capítulo 25 al 31, el primer bloque, que nos habla de cómo tiene que ser la organización del culto. Y estábamos cuestionando un poco qué es lo que estaba significando, para qué será que se escribió. ¿Será que es porque estaba construido en ese momento, si existía el templo de Jerusalén en tiempo de Salomón? Y bueno, era como para comparar y para decir, bueno, lo que Salomón hizo responde a lo que Dios le había pedido a través de Moisés. O por otra parte decíamos que también después el templo fue destruido. Y este texto entonces, ¿qué es lo que nos aseguraría? Que nosotros nos quedamos con el plano. A pesar de que destruyeron todo el templo, nosotros sin embargo tenemos el plano. Y con el plano, ¿qué es lo que podemos hacer? Así como está descrito aquí. Con el plano podemos volver a reconstruir. Y esta es la idea principal, queridos hermanos, que nos está queriendo transmitir la palabra de Dios. Ahora, la intención sería ofrecer un modelo de reconstrucción futura y otorgarle continuidad con el templo obligado, pero consultado por 10 a Moisés. Podría entenderse también como una sutil crítica, aquí vean, como una crítica entonces esto que está sucediendo al templo salomónico, al recordarle a Israel que Dios reclamó su vida, hermosa y digna, pero sencilla. Dios reclamó eso. Quiero algo sencillo, no quiero algo pomposo, algo grande, ¿verdad? Y no un templo suntuoso, ampuloso, enorme. Dios reclamó una tienda, hermosa y digna, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo sencilla. Y no reclamó un templo así ampuloso, enorme, ¿verdad? Estas alternativas legitiman un templo, pero ambas lo hacen en sentido diferente, en referencia a momentos distintos de la historia del templo de Israel. Lo que no ha obtenido demasiada atención de los investigadores es la posibilidad de que haya sido escrito durante el primer templo. No. Pero luego, entonces, resignificado en función de la situación del cautiverio y ausencia del templo de Jerusalén. Se puede pensar que esta opción es una suerte bien que puede ser vista desde otro punto de ángulo, a nuestro criterio más creativo, por supuesto. Leído así, nos encontramos con una comprensión más cercana a la forma en que el texto actual es presentado en la narración bíblica.
no puede escapar a nuestra sensibilidad que la narración nos introduce en la secuencia literaria que nos llevará de esta morada del Sinaí al templo. Es como que aquí viene, después de esa ratificación, como que viene y que termina aquí en el centro, que es el lugar donde encontramos a Dios, ¿verdad? Es como que termina aquí, ¿verdad? Aquí está la morada del Sinaí al templo de Salomón. De este templo salomónico a su destrucción y de allí algún templo que es inaugurado durante la restauración en el 515 a.C. En esta línea de lectura observamos algunos entonces de estos aspectos históricos y también de estos aspectos teológicos. Veamos el aspecto histórico, a ver cómo más o menos se nos va presentando, siempre es un poco más pesado. Siguiendo la línea histórica en el Antiguo Testamento, nos marca tener en cuenta que la descripción de la morada se efectúa considerando que debe construirse para ser trasladada a través del desierto. Entonces, ya poguri el arca de la alianza, ¿verdad? Para ser trasladada de una puerta a otra puerta. Ahora, el carácter móvil del templo puede ser una crítica al templo establecido y anquilosado. Esta es una forma interesante también de pensar, ¿verdad? Porque aquí sería como una crítica. Mira, tu templo está aquí, quieto. Tu templo está aquí, somos nosotros los que tenemos que ir a este templo. Sin embargo, todo el Antiguo Testamento, ¿cómo nos presentaba? Un Dios que estaba en camino, un Dios que estaba en movimiento, un Dios que Él viene y habita en medio de nosotros, dice San Juan capítulo 14, ¿verdad? Puso su tienda en medio de nosotros. Entonces, podría ser entonces una crítica a una iglesia anquilosada. No tiene músculos, no se mueve. Cangbeminte, bebé. ¿Verdad? O sea, se queda ahí anquilosada, sin responder a las necesidades, ¿verdad?, de la gente. Bueno, este carácter móvil, ¿verdad?, del templo puede ser una crítica al templo establecido y anquilosado de Jerusalén. Pero en todo caso no puede ser otra alternativa diferente, ¿verdad?, de lo que el autor sagrado nos está queriendo mostrar. Siempre decíamos al inicio de nuestro curso bíblico, del día de hoy sobre todo, que aquí detrás de cada palabra, de cada frase, hay una intencionalidad del autor sagrado. Y es eso lo que nosotros tenemos que ir descubriendo. Ahora, la tienda construida al pie del monte Sinaí acompañó a Israel en su peregrinar y fue el lugar de adoración hasta que el templo de Salomón en Jerusalén la reemplazó. En su lugar estuvo ubicada en Silo en ese tiempo, ¿verdad?, este templo al comienzo. Después fue ubicado también en Gabaón, ¿se dan cuenta? Entonces siempre está como en un movimiento, ¿verdad?, el Dios que va caminando. Ahora hay ciertos textos que parecen indicar que en determinado momento el arca se separa de la morada, o sea, se separa del templo en este caso. Y ambos siguen caminos distintos. En este caso vamos a encontrar, ¿verdad?, que cuando se habla de los caminos distintos, concluye el periodo narrándonos, ¿verdad?, que el arca termina en manos de los enemigos, el templo de cierta forma también termina así también, ¿verdad?, pero por otros caminos, con la destrucción sobre todo del templo. Este periodo concluye cuando en la narración, Primera Reyes 8, se cuenta cómo Salomón hizo traer el arca y la morada de Yahvé, mencionados en forma separada, y los coloca en el templo. Hacían ritos en Jerusalén. Se hace explícito que todos los objetos que había en la morada también fueron ubicados en el templo. De este modo, el nuevo templo queda asimilado al instruido por Dios en el Sinaí a través de Moisés, y Salomón pasa a ocupar el lugar de aquel gran líder en esta nueva formación religiosa que significa disponer de un templo estable. Y así entonces, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando, ¿verdad?, sobre todo lo que significa el templo
también en su aspecto histórico. Y ahora les imparto la bendición del Señor, que tengan un buen descanso, que el Señor les ilumine siempre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por